3:16 y versículo 17. Ya lo tiene ahí y es un pasaje que lo tenemos de memoria. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gloria a Dios. Ya estuvimos en oración. Quiero hablarle hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, sobre el tema de tal manera. Diga usted conmigo: de tal manera. Desde la niñez yo me crié en iglesias de movimiento pentecostal, donde se me enseñó a buscar la presencia de Dios. Yo crecí ayunando, crecí en vigilias, crecí mirando personas profetizar, mirando personas hablando en lenguas, niños siendo bautizados con el Espíritu Santo. Y a uno que se crece o que se cría en las iglesias de avivamiento, nosotros hacemos énfasis en eso, en ser llenos del poder. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Pero saben que he aprendido algo, hermano, que lo que yo le llamo, Dios me ha enseñado lo que yo le llamo el balance. Diga usted conmigo: balance. Que no solo inclinarse por ser llenos del poder de Dios. O sea, no debemos de inclinarnos solamente por ser llenos del poder de Dios. Debemos también de buscar con la misma intensidad para ser llenos del amor de Dios. Fíjese lo importante de lo que yo le voy a estar diciendo hoy. Yo le hago la pregunta para que usted se analice. ¿Cuántas veces usted ha dicho: yo voy a hacer 7 días de ayuno para que Dios me llene de su amor? ¿Cuántas veces usted ha dicho: yo voy a entrar en un programa de 40 días de oración, de las 4 a las 5 de la mañana, para ser lleno del amor de Dios? La mayoría de personas nos inclinamos en decir: voy a ayunar para que Dios me llene de su poder. Voy a ayunar para que Dios me llene del Espíritu Santo. Voy a ayunar, voy a orar, voy a entrar. Y entramos en programas. Y no estoy diciendo que usted no lo haga. Ya le dije la palabra clave. La palabra clave es balance. Tiene que haber un balance. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Hermano, tenemos que nosotros orar, ayunar, para ser llenos del amor de Dios. Porque a veces eso se está descuidando. Y Dios no es poder, Dios es amor que tiene poder. Y entonces nosotros a veces nos vamos por el poder. Señor, lléname del poder. Ayúdame, Señor, úsame en milagros, úsame en sanidades, úsame en profecía, dame este don, dame el otro. Pero nos hemos desbalanceado porque no le decimos: Señor, en realidad yo quiero ser lleno de la cabeza hasta los pies del amor de Dios. Cantamos un canto aquí en la iglesia, nos hizo Pentecostés de la cabeza a los pies, pero no nos referimos al amor, nos referimos al poder. Entonces nosotros tenemos que tener ese balance, sí, ser llenos de poder. No le digo que no busque ser lleno del poder de Dios. Lo que le estoy diciendo es que no descuide orar y ayunar para ser lleno del amor de Dios. Porque Dios no es poder, Dios es amor que tiene poder. Aleluya. Usted no va a encontrar un verso en la Biblia que dice Dios es poder, dice Dios es amor, ¿verdad? Y entonces en ese amor nosotros somos llenos de su poder. Buscar ser llenos del poder sin ser llenos del amor es edificar en arena movediza. El amor es el fundamento firme que sostiene todo lo que se sobreedifique en esa plataforma que se llama amor. Si nosotros, Dios nos da dones,
Si el Señor a nosotros nos da profecía, lenguas, milagros, don de ciencia, pero nosotros no edificamos en el amor, porque el amor, como dijo alguien, no es una emoción, el amor es una persona. Dios es amor. Y todo lo que se sobreedifique, dones, milagros, riquezas, matrimonio, todo lo que sobreedifique en amor, eso le va a permanecer todos los días de su vida. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿De qué le sirve a alguien casarse, pero no tiene la plataforma que se llama amor? Tiene que tener la plataforma que se llama amor, y después de ese amor se va a fundamentar su matrimonio. Ese matrimonio van a venir luchas, pruebas, pobreza, lo que venga. Ese matrimonio va a permanecer porque está fundado en el amor. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. A su nombre. Alguien le puede decir a una mujer: yo te voy a dar riquezas, te voy a comprar un Mercedes-Benz, te voy a comprar una mansión. Y la mujer puede agarrar el poder económico, pero si no hay amor, tarde o temprano eso es una arena movediza, se va a terminar. Eso sucede en todo, en lo espiritual y en todo. Entonces, la palabra clave aquí es porque de tal manera. Dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, ¿a quién dio? A su Hijo unigénito. La palabra clave aquí, ¿cuál es? Le dije. ¿Cuál es la palabra clave en ese versículo? No, la palabra clave. De tal manera. Diga usted conmigo: de tal manera. Porque podría haber cambiado la manera de amarnos. Podría haber dicho: de tal manera amó Dios al mundo, que no dio a su Hijo unigénito. ¿Se da cuenta que aquí dice la Biblia: de tal manera nos amó que dio a su Hijo? Pero podría decir también: de tal manera nos amó que no dio a su único Hijo. Entonces la clave no es que ame. La clave es de tal manera, o de qué manera. Porque de tal manera alguien puede amar a su esposa, que están dispuestos de dar su vida el uno por el otro. Pero también de tal manera se aman los esposos que están dispuestos a matarse unos con los otros. ¿Aló, mi hermano? ¿Se da cuenta que la clave es de qué manera usted lo hace? Amén. No solamente decir te amo, no, de qué manera lo ama. Te amo tanto que quiero dar mi vida por ti. O te amo de tal manera que por ahí póngale otra cosa. La clave es de qué manera, de tal manera, de tal manera. Diga usted conmigo: de tal manera me amó que dio a su Hijo. Aleluya. La clave aquí en este pasaje es esa: de tal manera. O podría decir el versículo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a un arcángel. Ya estamos hablando de proporciones de amor, ¿verdad? Estamos hablando de profundidad de amor, de niveles de amor. Gloria al nombre de Jesús. Pero dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces la orden de Dios es esta, referente al amor de tal manera, que así como Él nos amó de tal manera, nosotros debemos de amar también. ¿De qué? De tal manera. Así como me amó Dios de tal manera que dio a su Hijo unigénito, el Señor también me dice a mí que yo debo de amar de tal manera. ¿Dónde está eso en la palabra? En Efesios 5. Váyase, Efesios 5, 1 y Efesios verso 2. 5, 1 y 2 de Efesios. Aleluya. Dice la palabra de Dios: sed imitadores de Dios como hijos amados. Y el versículo 2: y andad en amor, como también Cristo nos amó,
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces dice la Biblia que imitemos a Dios. ¿En qué manera nos está diciendo? En específicamente en la manera de que nos amó Él. Juan 3:16 dice: de tal manera me amó que dio a su Hijo. Ahora dice Efesios 5:1 que yo imite a Dios de tal manera como Él me amó a mí. Gloria al nombre del Señor. Y aquí la palabra clave sigue siendo esa. ¿De qué le estoy hablando? ¿De qué tema le estoy hablando? De tal manera. Esa es la palabra clave. Diga usted conmigo: de tal manera. Yo quiero repetirle esta palabra. Entre yo, el Señor, fluía esta palabra, yo la voy a repetir. Porque yo quiero que usted se vaya de la iglesia que le martille de tal manera, de tal manera. Vaya a comer al restaurante que vaya ahorita de tal manera, ambos, no de tal manera como. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Se va a acostar y que usted diga de tal manera, se levante y pase toda esta semana diciendo de tal manera, porque esa es la clave. De tal manera te amó Dios, de tal manera debes de amar tú también. Amén, hermano. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que yo le voy a pedir ese favor, digo una vez más: de tal manera. De tal manera. Entonces, de tal manera nos amó Dios, que de tal manera debemos de imitarlo a Él en cuanto al amor. Fíjense bien: si Dios me amó de tal manera, yo debo de amarlo a Él también de la misma manera. Y yo quiero decirle esto: de tal manera amabas a Dios que estabas dispuesto a dar todo para Dios. Pasado el tiempo, de tal manera amas a Dios que te duele darle hasta lo mínimo a Dios. Porque este asunto de tal manera puede ser de mayor, o de tal manera lo amas que no lo amas. De tal manera usted se apuraba para estar listo temprano para estar en la casa de Dios. Ahora de tal manera usted se despreocupa que no hay problema que hora llegue, o por si acaso puede. Lo sigues amando de tal manera. El asunto es que ha cambiado la manera como lo estás amando. Amén, hermano. Amén. Entonces esto es importante que nosotros entendamos. De tal manera nos amó que sufrió voluntariamente por todos nosotros. Entonces Juan 3:16 nos habla de que de tal manera nos amó el Padre a nosotros, y Efesios 5:2 nos habla que de tal manera nos amó Cristo, que se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces Juan 3:16 dice que el Padre nos amó, que dio a su Hijo. Pero esto es tan profundo. Cuando yo leí este pasaje, y eso es lo lindo de la palabra, que la palabra, cada vez que tú lo lees, es un maná, es un día. Utilizamos la palabra el maná del día. Y cuando leí ese pasaje, que no solamente el Padre me amó, sino que dice ahí que Jesús me amó, y que Jesús no se entregó en la cruz porque el Padre me amó solamente, sino que Jesús se entregó en la cruz por nosotros porque Él nos amó. Así es. De la misma manera como el Padre nos amó a nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces dice que andad en amor como también Cristo nos amó. ¿De qué manera nos amó el Señor? Como nos amó el Padre. Porque dice, y se entregó a sí mismo. O es decir, no estaba únicamente porque el Padre le dijo: tú tienes que ir a morir allá, quieras o no quieras, lo vas a hacer. No fue así, de esa manera. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice que Jesús se entregó voluntariamente, ofrenda y sacrificio a Dios. Y cuando dice la Biblia en olor fragante, ¿sabe qué? La única ofrenda aceptable por nuestros pecados era la ofrenda de Cristo. Porque se hacían los holocaustos, y cuando los holocaustos se hacían, el humo subía, y dice la palabra que el Señor en el trono percibía olor grato,
y se sabía que había aceptado la ofrenda. En el humo. El humo era la clave. Si usted venía, por ejemplo, aquí ahora estamos en la gracia, pero si aquí estuviéramos en el tiempo de la ley, entonces ahí en la entrada del lobby tendríamos una fuente de bronce con agua, ¿verdad? En este lugar de aquí donde usted está sentado, ahí estaría una mesa donde se tendría que poner los panes cada 7 días, ¿verdad? Había que haber un candelabro también ahí. Entonces estaba la mesa de la proposición, estaba el candelabro. Pero si le seguíamos caminando, y este sería el lugar santísimo, aquí estaba el arca del pacto, ¿verdad? Y en esta arca del pacto, entonces aquí es donde Dios se movía, donde Dios se manifestaba. Pero ahí donde ustedes están, en el lugar santo, había un altar de bronce. Y en ese altar de bronce se tendría que haber la ofrenda diaria, en la mañana y en la tarde. Ofrenda de sacrificio, ofrenda de sacrificio. Y cuando alguien venía y ofrecía a Dios una ofrenda, póngale que aquí usted dijera, bueno, yo he sentido como que no he hecho bien, voy a llevar este cabrito. Usted tendría que escoger sin defecto, no tenía que tener defecto, sin defecto alguno, y lo traía al sacerdote. Y cuando el humo se estaba quemando, si esa ofrenda la aceptaba el Señor, ese humo tenía que ir derechito, no importaba que hubiera un huracán de categoría 5. Todos alaban al Señor. Eso dice la palabra del Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando el padre de Sansón, Manoa, ofreció holocausto, dice que el humo subió derechito. Y dice que el ángel de Jehová se metió en la llama y subió derecho al cielo. Y entendió que Dios había recibido su holocausto. Entonces, ¿por qué cree que Caín y Abel, Caín detectó que su ofrenda no la había recibido Dios? ¿Cómo lo supo? Lo supo por el humo. Lo supo por la dirección de las llamas. Él estaba mirando que la ofrenda de Abel, cuando estaba siendo quemada, miren, el olorcito para arriba. ¿Cuántos alaban al Señor? Y la ofrenda de él, mira, está echando todo en la cara el humo, como que dice, ahí te va, es tuyo. Y entendió que la ofrenda de él no estaba siendo grata, no estaba siendo aceptada. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesucristo es la ofrenda en olor fragante, es que Jesús fue la única ofrenda que el Padre podía aceptar para que nosotros pudiésemos ser salvos. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, como de tal manera nos amó el Padre, como de tal manera nos amó Jesús, nosotros debemos de amar también de tal manera. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Lo que Cristo sufrió por amor a nosotros. ¿Qué fue lo que Cristo sufrió? Vamos a ver Hebreos 12:1 y 2. Lo que Cristo sufrió, para que usted vea que lo que cuando la palabra del Señor dice Juan 3:16, de tal manera me amó, pero ¿cómo fue que te amó? Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, que fue lo que sufrió. Miren lo que vino sufriendo el Señor. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces vemos ahí el sufrimiento pleno, el sufrimiento máximo, que se llama el sufrimiento de la cruz. Pero antes de que Jesús llegara a ser levantado en la cruz como nuestra ofrenda por amor, Él recorrió el camino del vituperio, el camino del dolor, el camino de las acusaciones, el camino de tantas cosas, el camino del sufrimiento. No crea que Jesús solamente llegó, bueno, ya lo clavaron y ya derramó su sangre y ya estuvo.
No, el Señor fue un proceso de sufrimiento. La cruz fue el máximo dolor de Él. Pero antes de eso, el Señor fue pasando paso a paso por el camino del dolor. Dice la Biblia en Isaías 53 que fue, dice, experimentado en quebranto. Es decir, cada situación que le venía al Señor lo estaba preparando, entrenando para llegar a ese momento cúspide de sufrir la cruz por amor. Entonces vamos a ver ese recorrido, ¿verdad? Sufrió contradicción de pecadores. Fíjense lo que dice ahí. Sufrió contradicción de pecadores. Ahí en ese pasaje que nosotros estamos leyendo ahí, en el versículo 1, en el verso 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego el verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces el Señor viene en este recorrido, sufre contradicción de pecadores y también sufre insultos y acusaciones. En Juan 8, 39 al 41. Aquí miramos Juan 8, 39 al 41. Vamos a ver, porque quiero que vayamos leyendo. Donde dice: respondieron y le dijeron nuestros padres Abraham, y Jesús les dijo: si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Dice: no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Fíjese lo que está, o sea, entienda el propósito o la profundidad de aquí. Esto que está pasando el Señor, estos son insultos. Lo están calumniando, lo están insultando. El Señor viene y está reprendiendo a los fariseos y a los escribas, diciéndole: bueno, pues si ustedes dicen que son de Abraham, tienen que hacer las obras de Abraham. Y en el versículo 41, en este versículo 41, ya el Señor, cuando dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre, ya no se está refiriendo al padre Abraham. Debemos de recordar el contexto de ese pasaje del verso 44. Ya se sabe que el padre de ellos, que el Señor les dijo, es el diablo. Entonces vienen ellos y cuando le dice al Señor: las obras de vuestro padre son las que ustedes hacen. Si ustedes harían las obras del padre Abraham, ustedes no se vendrían contra mí. Mas sin embargo, ustedes lo que hacen son las obras de vuestro padre. Y ahí les está hablando de Satanás. Y vienen ellos y acusan al Señor. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Entonces, en otras palabras, le están diciendo: eso de que tú andas diciendo por ahí que fuiste concebido del Espíritu Santo, que una virgen concibió y te dio a luz sin conocer varón, ese cuento no es para nosotros. Tú eres hijo de fornicación. Eso es lo que le están diciendo. Nosotros no somos hijos de fornicación. Están acusando al Señor de que Él no es hijo de Dios, sino es hijo de cualquier persona, cualquier hombre por ahí que agarró a María y ya pues engendró. Y en otras palabras, ¿verdad?, lo que la Biblia le llama un bastardo que no conoce a su padre verdadero. Entonces, amado hermano, mire cómo vamos viendo lo que el Señor nos está enseñando en esto. Sufrió contradicción de pecadores, sufrió insultos y acusaciones, sufrió blasfemias. Mateo 12, 22 al 24. Cuando el Señor viene y reprende a aquellos demonios, ¿qué le dijeron?
¿Qué le dijeron los fariseos? Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino, miren la blasfemia, por Belcebú, príncipe de los demonios. Ya eso dice la palabra, que el Señor lo consideró blasfemia. Entonces estamos hablando, ya se va incrementando, como que va incrementándose el sufrimiento, ¿verdad? Porque una cosa es que lo contradigan a uno, que vengan y le contradigan, quizá una persona como es común. Nosotros predicamos no para alegrar el oído de la persona. Quizá alguien dice: yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor dice o esto. Usted está contradiciendo, pero otra cosa es que ya usted venga y llegue al asunto ya de levantar falsos, de levantar acusaciones. Entonces el Señor tenía sus contradictores, los que le contradecían, pero después, no se quedaron ahí, sino que vinieron, lo insultaron, lo acusaron, y ahora ya es que ya estamos hablando de que ya no por el poder de Dios echaba fuera a los demonios, sino que dice que por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces tenemos aquí algo que se va incrementando, porque una cosa es que la gente de afuera a usted le diga cosas, pero otra cosa es que la gente que usted ame, que usted de todo, que usted esté orando, ayunando, que esté poniendo su esfuerzo por todos ellos, y ya ese círculo comiencen a traicionarlo. Ya eso es otra cosa más fuerte. Y aquí tenemos donde Jesús sufrió negación. ¿Quién fue el que negó al Señor? Pedro, en Mateo 26, 33 al 35. Mateo 26, 33. Dice que el Señor le dice: muchos se van a escandalizar de mí en esta noche. Pedro viene y le dice: no, Señor, yo no voy a escandalizarme. Respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Y qué dice el 34? Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás no solo una vez. ¿Cómo la ves? Entonces aquí ya no son los fariseos, ya no son los escribas, aquí son aquellos que habían sido enseñados por Jesús por 3 años y medio. Habían andado con él, comido con él, donde él dormía, ahí dormía. Habían visto milagros, resucitar muertos, limpiar leprosos. Hermanos, milagros con cuidado. Pero ¿sabe? Cuando ya viene el momento, Pedro niega al Señor. Y no solamente dice que lo negó, sino que dice que lo maldijo también. No se registra qué maldición dijo, pero ahí se le ha de haber salido con alguna palabrota al apóstol. Y el Señor al frente, el Señor mirando. Y entonces tenemos ahí negación, pero el Señor también sufrió traición. En Lucas 22, 48 vemos que a Judas entregándolo. Lucas 22, 48. Vamos a ver ese pasaje. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Yo le pregunto a usted, ¿quién era el amigo íntimo de Jesús? Judas. Era Judas. Algunos dicen que era Juan. Comía. Judas era el amigo íntimo. Dice que el que mete conmigo su mano en el plato, el que mete, habla de una continuidad, de una acción constante. No dice el que meta, porque puede ser que usted nunca haya metido ¿verdad? No haya remojado la tortilla en el mole de otro. Entonces, pero usted viene y lo hace una vez. Pero dice el que moja la tortilla en el plato de mi mole, ¿verdad? No dice el que moje, dice el que moja. ¿Se da cuenta? Hay una diferencia.
No dice el que meta, dice el que mete la mano conmigo en mi plato. Es decir, era una costumbre. El más cercano comían en el mismo plato. Eso solo lo puede hacer, hermano, un amigazazo, como dicen. Porque, hermano, a mí me encanta el café, todos ustedes saben. Soy cafetero. Pero una cosa es que a usted le guste el café y seamos compañeros de café. Y otra cosa es que usted meta la concha suya y que hasta que le vayan los dedos en la taza mía. Ya, esa es otra cosa. ¿Verdad? Yo no puedo invitar a una taza de café. O usted me puede invitar una taza de café a mí. Porque aquí hay hermanos que saben que me gusta el café. Y para todo un café, claro que sí. La cosa es que usted me invite a una taza de café. Y usted allá, y venga yo, mire de confianzudo, agarre yo mi concha y no la moje en mi taza, sino que en el suyo. Y no solamente moje la concha, sino que le meta hasta los dedos ahí. Y mire, entonces, ya eso, ¿cómo se llama eso? Ya, eso hay un grado de confianza, pero más arriba, mi amado. Judas era ese amigo donde comían en el mismo plato con el Señor. Para que usted vea lo que le estoy diciendo, Salmo 55, 12. Y lo que era Judas, lo que estaba profetizado y lo que llegó a ser. En el Salmo 55, 12, habla de quién era. Algunos nos enfocamos en Juan, ¿verdad? Y pensamos que Juan era el más íntimo. No. El más íntimo de Jesús era Judas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, dice la palabra. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. El verso 13. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿A quién es el que usted tiene la confianza de contarle sus intimidades? ¿A quién es? ¿A alguien que usted no tiene confianza? ¿O a alguien que usted ha depositado confianza en esa persona, un amigo? Aleluya. Si usted le anda contando sus interioridades a alguien, usted tiene que percatarse que sea amigo. Porque si aún los amigos lo traicionan, imagínense aquellos que no sean. Dice que era tanta la intimidad de amistad que había, que dice que se comunicaban los secretos. Aleluya. Dígale al hermano que tiene al lado, tenga cuidado a quien le cuenta sus secretos. Los viejitos de antes decían, secreto de 2 solo lo sabe Dios. Secreto de 3 público es. Pero no me voy a meter ahí porque siento que como que se presiona el asunto. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a irnos al tema. Eran amigos. Amén, hermano. Y ese amigo, el que comía con él en el plato, era una costumbre de Judas, comer del mismo plato. El que se comunicaba en los secretos. Pero fíjense también, el que le había confiado todo su dinero. Si usted le va a entregar su, ¿cómo se llama esa? La debit card o la credit card a alguien, tiene que ser su amigo. Amén, hermano. No va a ser usted alguien que usted no lo conoce. Mire, tenga mi tarjeta, vaya, cómprese algo por ahí y regrese. No, usted tiene que conocer a esa persona. Por eso si usted mire, si alguien viene, yo cuando viene algún hermano y me dice, pastor, vaya allá, tráigame esto, yo tenga mi tarjeta. Yo digo, el hermano confía en mí. ¿Tiene confianza? Yo aquí con varios hermanos de la iglesia,
Tenga, hermano, vaya, mire. Lleve mi tarjeta, compre ahí para lo que se necesita. Yo sé que lo que se gastó, eso es lo que van a gastar, ¿verdad? No voy a estar desconfiando. Yo no, pues sacaron de hermano, ni siquiera checo, porque yo sé que aquel es un íntimo mío. ¿Cuántos alaban al Señor? Es un amigo, es un hermano, y de los buenos, no de los que estamos hablando acá. Gloria al Señor, a su nombre, hermano. Gloria. Entonces, mire, Jesús, que con este tipo de amistad, dice que lo entregó por 30 piezas de plata y lo entregó con un beso. Yo le pregunto a usted, ¿por qué lo entregó con un beso? ¿Sabe usted por qué es que lo entregó con un beso? ¿O nomás ha leído el beso? Yo le voy a decir. En los países orientales, Israel, Egipto, los países árabes, Irak, Irán, todos esos países no se saludan con la mano como nosotros. Nosotros ahí nos andamos pasando los gérmenes unos a otros, ¿verdad? Y ahí andamos, ¿verdad? Y Dios lo bendiga, hermano. ¿Ya ha fijado usted que en los tiempos de gripe le pega gripe a un hermano aquí en la iglesia y digo, ya empieza la tendanada? Porque nos pasamos todos, ¿verdad? Y entonces allá no se saludan con la mano como acá nosotros. Allá se saludan con 2 besos. Con 2 besos, se dan uno acá y luego otro acá. Y no vamos muy lejos. Si usted fuera a Argentina, también ahí lo besan a uno. Ahí en Argentina no lo saludan, ahí le dan, mire hermano, uno acá y otro acá también. Pero por lo menos eso no es tanto la costumbre acá, allá sí. Y entonces Judas dijo de esta manera, mire, yo no voy a saludar a ninguno de los que no sea él. Le estoy poniendo en contexto lo que dice o sea, explicándole. Yo no voy a saludar ni a Pedro, ni a Juan, ni a nadie. Al que yo salude, ese es. Mire qué tremendo, el que yo salude, porque usted sabe que la vestimenta, ya aquellos se ponían hasta un manto, o sea, era un poco difícil reconocer a alguien y de noche. Y lo que le está diciendo el Señor, con un beso, es decir, con un beso entregas a tu maestro, le está diciendo Judas, al que yo salude. Por eso es que se entrega de esa manera. Es como sería el contexto occidental. No voy a saludar a nadie, al que yo le dé la mano, ese es. Era un señalamiento. Entonces el punto está ahí, la traición. Jesús sufre la traición. Ahora, vamos a hablar de nosotros. Si Jesús sufrió la contradicción de pecadores, los insultos, las blasfemias de los fariseos, la negación de quien le dio las llaves del reino y la traición de quien le había confiado todo su dinero, y a todos ellos los amó incondicionalmente. Aquí viene la pregunta: ¿por qué nosotros no podemos amar de tal manera también? Diga usted conmigo, de tal manera. De tal manera. Si Jesús pasó todo eso, contradicción de pecadores, insultos, blasfemia, traicionado por quien le confió las llaves, traicionado por quien le confió el dinero, y los amó incondicionalmente hasta morir por ellos. La pregunta es: ¿por qué nosotros no podemos amar de tal manera? Amén, hermano. ¿Por qué no ayunar y orar para ser llenos del amor de Dios, para luego ser llenos del poder? Examinémonos. Ahora sí me voy a bajar, porque ya la cosa se va a poner mejor. Amén, hermano. Aquí es donde ya estábamos hablando de Jesús. Y bueno, Jesús, pues ya estuvo bueno con nuestro Señor. Ahora dígale al hermano que tiene al lado, ahora es con nosotros. Porque de eso se trata. ¿Por qué nosotros no podemos amar de tal manera también? Ay, es que mire, hermano, usted no sabe la que a mí me hicieron, hermano. Es que para usted es fácil porque no se lo hicieron a ustedes.
Pero yo le aseguro que si se la hubieran hecho a usted, otro gallo le cantara. Así queda la gente. Y el Señor en el cielo diciendo que cómo que si lo que te han hecho a ti ni siquiera se llega al 5% de lo que yo he padecido por ti. Lo que yo te he perdonado a ti no es ni el 5% de lo que tú tienes que perdonarle a aquellos que te han ofendido. Porque yo les pregunto a ustedes aquí, ¿cuántos han sufrido lo que el Señor ha sufrido? Nadie. ¿Ah? ¿Cuántos les ha tocado dejar? Les ha tocado dejar lo que el Señor dejó por nosotros. Porque una cosa es que hayamos dejado el rancho para venirnos acá, está fácil. Pero porque no dejamos aquí para irnos para allá, ya lo pensamos 2 veces, ¿verdad? Y esto no se compara ni hermano, ni lejos al cielo. Y el Señor lo dejó todo, porque nos amó de tal manera. El Señor, amado hermano, sufrió tanto por amor, porque nos amó de tal manera. Ahora, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto amar de tal manera también? A su nombre, hermano. Gloria. ¿Sabe que yo he descubierto una cosa? Es que el ser humano somos pero hermano, prácticamente así, no se me voy a ofender, pero somos poca cosa nosotros, hermano. Pero tenemos un orgullo que no nos cabe encima. No nos cabe el orgullo, no nos cabe encima. No, que me hizo esto, que me hizo lo otro, y mire hermano, y están, porque el corazón enorgullecido no perdona ni a los suyos, con más en particular. Hijos que no perdonan a los padres. Ay, mi padre no lo perdono, no, que no lo. Ay, Dios mío. Orgulloso una persona, ya joven, porque tiene 15, 18 años, ya le están saliendo 3 pelos acá como Nanchi. Y orgulloso. Sí, porque casi que nosotros los hispanos no vamos muy cansados de barba. Ahí yo miro a los jóvenes de aquí en la iglesia, yo me gozo con ellos. Tan lindos ellos, ¿va? Cuidando de 3 pelitos acá. Y están platicando conmigo así, pastor, me dicen. Y según ellos, en la mente de ellos, para que ellos se sienten con una barba árabe así, pero llena. No, cuando le hacen así, apenas los 3 pelitos se les estiran hasta acá. Y se los han estirado tanto que se les han hecho chinos así por 8 lo tienen. Si yo me fijo por los muchachos de aquí de la iglesia, tan lindos ellos, cuando ya tienen 15 años ya empiezan ellos a sobarse así. Está bien, pero que no se le enorgullezca su corazón, que no se enorgullezca su vida, porque cuando el orgullo entra al corazón, usted no va a perdonarle a los más amados. ¿Por qué cree que cuesta a veces tanto perdonarse entre la pareja? ¿Entre el matrimonio? Por el orgullo, no hay otra cosa. No hay otra cosa que el orgullo, es que está allí, mire hermano, el corazón engrosado, el corazón altivo, el corazón lleno de orgullo. Y la persona, mire, pero la persona que se humilla, que deja el orgullo y se humilla, perdona todo. Amén. Por eso es que dice la Biblia que Jesús se humilló hasta lo sumo, porque un orgulloso no puede perdonar. Así es. Necesitas humillarse para dejar pasar por alto la ofensa. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Amén. Aleluya. Aleluya. Toque su corazón, así, mire, tóquelo, vaya a ver cómo lo tiene, tóqueselo ahí, accione a la palabra. Y declare usted, yo declaro que mi corazón ama de tal manera como Jesús me amó. Declare, yo declaro que mi corazón ama de tal manera. Amén. De tal manera. ¿De qué le estoy hablando? ¿De qué tema le estoy hablando? De tal manera. Declaramos que amamos de tal manera como el Señor nos amó. Gloria al nombre del Señor. Aleluya.
Yo no sé cuántos van a salir de aquí para ayunar y orar para ser llenos de amor. Amén. Y si usted es lleno de amor, téngalo por seguro que va a ser lleno de poder. Porque nada le sirve ser lleno de poder y si no tiene la plataforma del amor, es como arena movediza. Así es, amén. Decimos en mi pueblo, se lo traduzco mejor, llamará de tusa. Aleluya. Dicen allá por otro lado, llamará de petate. Usted va a ver personas que, ay, que aún sí que siento, empieza ahí caramba, pero eso le dura un ratito. Ya de repente, como al mes, ya anda, hermano, no, que yo no voy para allá, que ya no. ¿Por qué? Porque es lleno de poder. Pero hágale algo, machuque un muñero, para que vea a ver si está lleno de amor. Hay mucha gente en las iglesias queriendo ser lleno del poder, pero no tienen ni un 1% de llenura de amor. Aleluya. Aló, mis amados. Amén. Necesitamos 100% ser llenos del amor. Porque cuando estamos llenos del amor de Dios, cuando seamos llenos del poder, vamos a permanecer. A su nombre. Oh, gloria al nombre de Jesús. A su nombre, iglesia. Gloria. Y le sigo porque si me revuelvo, hermano, cuidado. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quién vive? Cristo. El riesgo de Jesús fue grande al amarnos de tal manera. ¿Usted cree que Jesús no se arriesgó? Amén. Sí. Es que, hermano, el amar es arriesgarnos. ¿Sabe cuántas personas no se casan porque no quieren arriesgar el amor? ¿Y qué tal? ¿Quién dice que no? Yo conozco mucha gente que no quieren venir a Cristo porque no se arriesgan a amar a Dios. Y no, es que yo no le quiero fallar, ¿qué tal que le falle? Oiga, pues si es que el asunto de eso se trata, tú no vas a venir, tú vienes a perfeccionarte en el amor. Amén. Amén, hermano. Amén. Pero, ¿usted cree que Jesús no se arriesgó? Yo quiero mostrarle dos versículos. Colosenses 1:15 al 17. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17. Y Hebreos 2:9 y 10. Esos dos versículos, yo quiero Colosenses 1:15. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, dice, por medio de Él y para Él. Gloria al Señor. ¿Hasta dónde le dije? Hasta el 17. Ahora dice, y Él es antes de todas las cosas. Ahora miren lo profundo de esto. Dice, y todas las cosas en Él subsisten. Vámonos ahora a Hebreos 2:9 y 10. Hebreos 2:9 y 10. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, nuestra Biblia, la que nosotros sabemos y conocemos que es la palabra de Dios, dice que todas las cosas por medio de Cristo, por medio de Él y para Él fueron creadas, y por medio de Él subsisten, quiere decir que se alimentan, que tienen vida. Ahora, según lo que dice Romanos 3:23, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera pecado? ¿Qué hubiera pasado? Porque estamos hablando de un Dios hecho carne, 100% hombre, donde dice la Biblia que sufrió toda tentación. Toda tentación habida y por haber, al Señor le vino.
¿Se ha puesto a pensar usted qué hubiera pasado si hubiera pecado? ¿Qué hubiera pasado? No, se termina todo. No existiera nada, no existiera el cielo, no existiera tierra, no existiera, hermano, no existiéramos nosotros. No existiera Él. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Si Cristo hubiera pecado, hubiera muerto y nunca más hubiera resucitado. Y el Señor, sabiendo todo eso, Él se arriesgó a amarnos de tal manera. Amén, hermano. Amén. Porque, hermano, el Señor prefería no existir. Fíjese bien. Y arriesgarlo todo para que nosotros existiéramos con Él. Si el Señor arriesgó todo de esa manera, porque ahí era una carta de que si fallaba en algo, se acababa todo. Entonces el Señor darlo todo para que nosotros pudiésemos tener vida. Cuando usted ve la profundidad del amor, mire, hermano, por eso es que cuando uno entiende las profundidades del amor de Dios y uno mira creyentes malagradecidos, mire, mira que hermano, es duro. Pero toque a algún hermano, dígale, usted no sea malagradecido, dígale. Tóquelo. No sea malagradecido, hermano. Agradecido, mi hermano Edgar. No, el hermano Edgar. Nunca sea mal agradecido. Sea agradecido. Personas, hermanos, que Dios los salva, que Dios los sana. Y mire, ¿sabe qué? Con salir hablando de donde Dios los salvó, los sanó, los demás. Con eso, hermanos, mal agradecidos. Porque ¿saben qué? No han llegado a comprender la profundidad de tal manera los amó Dios. Amén, hermano. Amén. A su nombre. Gloria. Personas que así de la nada ya dejan al Señor. No, ya no voy que a la iglesia, ya no. ¿Y por qué no? Ya no siento bien, ya no. Y como que se enorgullecen. Aleluya. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece este Juan 3:16? Amén. ¿Usted cree que solo es que de tal manera? No, es que haya una profundidad tremenda. Amén. Aleluya. Yo voy a terminar con lo que Dios nos dice. Juan 15:12. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 12. Ustedes son gente que me pueden entender lo que yo les estoy diciendo. Aleluya. Pero miren lo que dice, este es mi mandamiento. ¿El mandamiento de quién? De Dios. Del Señor. De aquel que nos amó de tal manera. Amén. Aquel que no solamente predicó el amor, que vivió el amor, nos enseñó a nosotros cómo amar. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Aleluya. Como de tal manera los amé. Amén, hermano. Amén. Amén. Dice que os améis unos a otros como yo os he llamado, es decir, de tal manera, como de la manera como yo los amé a ustedes. Ustedes ámense de la misma manera. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Amén. Por eso cuando usted mira como de reojo al hermano que se siente en la misma silla, usted no está amando de tal manera. Usted necesita ayunar y orar para ser lleno del amor, antes de que esté preocupado por ser lleno de poder. Aleluya. Amén. A su nombre. Quiero cerrar diciendo, ¿cuántos anhelan ser llenos del poder de Dios? Amén. 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 ¿Cuántos anhelan ser llenos del amor de Dios? Amén. Aleluya. Si le ponemos en el balance, ¿qué necesita primero, poder o amor? Amor. Amor. ¿Mm? Amor. Sea lleno del amor de Dios.
Ahorita se habla mucho en crismas del amor, pero ese es un amor nomás de temporada, ¿no? Eso solo dura un mes, ahí creo que diciembre por ahí. No, este es amor eterno. Aleluya, gracias. Amén. Y nos vamos a amar de la misma manera como Jesús me amó a mí. Yo tengo que amar a este barbón que tengo aquí. Chulo, decía. Sí. Pero ¿sabe qué? Joelito a mí nunca me ha hecho nada. Nunca me ha hecho nada Joelito a mí. Entonces es fácil amarlo. Al hombre, hermano. Es fácil, es decir, que lo quiero, pues es que el hombre nunca me ha hecho nada a mí. Sería muy malo para odiarlo, ¿verdad? Ajá, pero ¿qué tal amar de tal manera? Amar al que te critica, al que te calumnia, al que te levanta falso, al que te traiciona, al que dice cosas que quiere dañar. Ah, ahí ya son otros 20 pesos, hermano. Amén, hermano. Amén. Sí, porque pues amar al hermano que nos invita a café con leche no, pues está bueno. Amar al hermano, ¿verdad? Que se recuerda de nosotros en el cumpleaños y que nos tenga, que le trae, que sea poquito. Ah, pero el asunto es amar de tal manera como el Señor nos amó. Porque los primeros que estábamos en contra de Dios, diga, era yo. ¿Sabe qué dice Pablo? De los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aleluya. Así que no hay que voltear a ver allá a Osama Bin Laden, que allá siempre, que hay Osama Bin Laden. No, hermanos, y a veces nosotros somos peores que Osama. Por lo menos aquel se llama Osama, hay otros que llaman Osodia. A ver, nosotros señalamos así. De tal manera, mi amor. Dígale al hermano que tiene al lado. Santo. Dígale al hermano que tiene al lado. Yo lo voy a amar como el Señor me amó a mí. Ahora mire cómo estoy terminando este mensaje. Mire cómo lo estoy terminando, porque yo les dije que esta era una plática, ¿no? ¿Le guardó rencor Jesús a Pedro? No. ¿Dónde ve en la Biblia que Jesús llegó? Ajá, ya que te lo dije que no, que muy gallito, que ibas a morir por mí y que esto. Da la primera, te rajaste. ¿Verdad que no ve esos versículos usted allí? No los mira y ni los va a hallar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos perdona y nos ama incondicionalmente. ¿Por qué no puede amar a su hermano incondicionalmente? A su nombre. Amar al hermano que lo ha ofendido, que le ha dicho algo, que se ha dado cuenta, porque a veces no le dicen a uno, pero por allá vienen otros y le dicen. Pero no le hace. Si el Señor nos amó de tal manera, ¿y por qué no podemos amar a aquel que se ha echado un taco ahí con usted? O taco de usted. ¿Verdad? Alguna vez vi una hermana que tenía un restaurante. Aquí, pastor, le estamos en los tacos al pastor. Yo sé, hermano, que algunos de ustedes se han comido un taco al pastor. Yo lo sé. Pero yo no voy donde ustedes. Es que el Señor perdonó a Pedro. Y si Judas se hubiera arrepentido, lo perdona. Así es. Amén, hermano. Amén. Y yo termino diciendo esto. No espere que le vengan a pedir perdón para perdonar. No. Dice la Biblia, si vas a orar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, perdonado. Usted debe de perdonar aunque nadie venga y le diga que le perdone. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque el Señor lo perdonó a usted. Sus ofensas y todos sus pecados. Desde antes que el mundo fuera. Y el Señor dijo, yo perdono a Félix García. Yo perdono a Pedro Federico. Y todavía no había hecho ni la tierra, ni el mundo. Y ya lo había perdonado.
Aleluya. Gloria a Cristo. Eso se llama perdonar por adelantado. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted tiene que perdonar las ofensas pasadas y las que vienen. Aleluya. Amén. Porque no, esta te la perdono, pero que sea la última. Porque no, las que están delante también están cubiertas. De tal manera, póngase de pie.